muy en serio lo que estás diciendo. No, es salud, maestro. Por eso, yo sí voy. Sí. Y me lo llevo a fuerza. Sí, vamos, sí voy. Vamos, sí voy. terminamos de grabar y Sí voy, sobres. sí voy. Ok. A nuestra edad, con salud, lo demás Lo llega demás solo, es de risa, sí, maestro. señor, sí, señor. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mis dos hermanos que quiero muchísimo, Raúl Quintanilla, Pepe Newman. ¿Cómo están? Mi Carlos. ¿Qué tal el fin de Oh, semana? Perfecto. ¿Qué van a hacer en Semana Santa? Ya saben, no. Mire, Usted va a trabajar y usted también. Yo quise competir para llevar la cruz en Iztapalapa y No. no pude porque soy casado. sí, exactamente, maestro. Exacto, ya. Bajaron, el que habían escogido lo bajaron, Lo porque, bajaron era porque era casado. casado. Yo no sabía esa regla. Es una regla. En Es, Ixtapalapa. Pero lo que me llamó soltero. la atención es que él se sorprendió porque él no se había casado. Eso es lo mejor de todo. Doctor Porque dice Newman. que en su momento, no, él tenía una novia y entonces la llevó a un matrimonio colectivo. Hicieron la solicitud, pero en lo que llegaba la fecha del matrimonio colectivo, Él se salió. rompió con la novia. Entonces se le olvidó ir a avisar que ya no. Y los casaron por Y por oficio. tanto, no, en el matrimonio colectivo, pues lo casaron. Qué divertido. Entonces, cuando ahora le salieron que era casado, dijo, no, no es cierto, ¿cómo no? Aquí está el acta. Ay, chin, dijo, no, no me acordaba. Bueno, quiero hablar de algo terrible. Pienso mucho en Angelita, No, es su un mujer. espanto. Saben, lo hemos hablado muchas veces, Angelita, la esposa de Raúl, es de Venezuela. Y sufre mucho por lo que pasa en Venezuela, al igual que nosotros. Yo no quería hablar del imbécil, estúpido, idiota y retrasado mental de Maduro. Entonces eso es lo más mono que puedo decirle hoy. Hizo un autogolpe de Estado. Lo que todos pensábamos que iba a suceder, ¿se acuerda? Sí, Que pero... con eso iba a acabar. Pero pon tú, O tienes sea, era razón. cantado, pues. Pero no quiero analizar tanto eso, porque ya lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces. México ha protestado, pero nadie le dice ya bájate, nadie del mundo le dice eres una bestia. No Es sé una por- buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? El silencio de muchas personas, ¿no? de países. Mire, antes de entrar en eso de los países, yo quisiera decir que qué importante es el concepto de justicia en una sociedad, maestro. Porque fue la Suprema Corte de Justicia la que ordenó la aprobación de esta orden para suspender a la Asamblea Legislativa y suspender el cargo de diputados. La Suprema Corte de Justicia es una Suprema Corte de Justicia puesta desde época de Hugo Chávez por gente chavista. Y entonces, democráticamente hablando, de una manera maravillosa, 7 personas toman una decisión borrando el voto de 3 millones de personas Exacto. que hubo hace un año y medio. El concepto de justicia es importantísimo en nuestros países, el concepto de los jueces, el de una Suprema Corte, y eso verdaderamente es lo abracadabrante. Si no logramos hacer un balance del proceso que significa el Poder Judicial, una gran cantidad de cosas que estaremos haciendo pueden quedarse en el aire o pueden borrarse tan solo por el hecho de politizar la justicia, que yo creo que es a lo único que tenemos derecho de manera clara, ¿no? Es lo que me irrita a mí de Venezuela, ese concepto. A mí una vez más lo que me llama la atención es que las cosas pasan, ¿no? Este discurso de lo horrible, lo feo no tiene por qué pasar, pues con la novedad de que pasa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en dónde queda todo el discurso que reprueba, que condena, ¿no?, que estigmatiza, si de ¿Dónde? todas maneras ¿Dónde está? pasa? Sí, de todas ¿no? maneras sucede. Y una vez que pasa, tenemos la otra parte, no le pasa nada. Entonces yo creo que lo que sí es estupefacción, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela que hemos llegado hasta allá? ¿Y qué está pasando en el mundo que habiendo llegado Venezuela hasta allá, ¿no?, pues la OEA tiene otros asuntos pendientes, ¿no? La Comunidad de Naciones pareciera voltear a otro lado. Y los pronunciamientos, pues sí son así como, ¿no? Sí, qué malo lo que está pasando en Venezuela, qué lamentable, ¿no? Pero ahí no pasa nada. ¿Pero por qué? O sea, Ya hay la 14 pregunta- países que están pidiendo que se Sí. aplique el artículo 20, sí, pero todavía los otros no se plantean de manera clara. Pero- y creo que la respuesta realmente Pero es Raúl, tibia para lo que está sucediendo. Raúl, Y lo es. vamos a asumir que logran la mayoría y lo votan.
Pues votaron a Cuba. Cuba estuvo ¿y qué fuera pasó? y siguió presente, pues. ¿No? ¿Se acuerdan que decían de Cuba, pobres cubanos, porque están bloqueados por los gringos? Pero siempre el resto del mundo no los bloqueó. Y entró de todo y hubo intercambio de todo. O sea, yo no defiendo a los gringos, porque creo que su bloqueo fue muy idiota, pero lo que me refiero es, vamos a asumir que se logra en la OEA la mayoría y corren a Venezuela. ¿Qué le importa a Maduro? Si sigue ya teniendo el poder, ya hizo el autogolpe de Estado y se acabó. ¿Qué le importa? Y que sigue teniendo el apoyo, bueno, no el apoyo, sino el oficio presente de las Fuerzas Armadas, absolutamente colocadas en su lado, y no hay manera posible de entender cómo se puede llegar a reprimir a un pueblo o a tratarlo de esa manera, porque él pasó de ser una persona que otra vez supuestamente es un triunfo de la democracia, y con todas las argucias democráticas ha llegado a este punto donde ya la situación es verdaderamente insalvable para un país. Los niveles de dignidad ya bajaron su umbral. Una pregunta para ti, psiquiatra. ¿Los soldados no tienen conciencia? Tienen intereses. No me contestaste. ¿No tienen conciencia? O sea, no ven a las gentes del pueblo de Caracas jodidas, sin medicina, sin comida, que llegan a su casa y le dicen a la mujer, vamos a hacer el amor y compramos 2 leches malteadas. Sí, muy probablemente sí lo ven, pero a la hora de ver y decidir qué prefieren ver, pues prefieren ver lo que hoy por hoy les conviene, es lo que estamos viendo. De otra suerte, no estarían se comportando como lo están haciendo. Porque ahí está la pregunta, ¿no? Angelita, que es venezolana, nadie mejor que ella conoce la realidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo explicarse desde el punto de vista de un venezolano que conoce a Venezuela que el país aguante eso? Llegue a eso, ¿no? Porque si usted platica con ella, le va a decir, hace 15 años, cuando entró Hugo Chávez, Venezuela, todos pensamos que era un cambio positivo para instituciones que estaban verdaderamente débiles, descompuestas, que habían generado una enorme desconfianza en el pueblo, en la masa venezolana, la que vota, y ya estaba totalmente desencantada. Ese señor llegó con toques de gran salvador y gran héroe, lo que hemos hablado. Y si usted revisa las entrevistas, él decía, voy a trabajar con los empresarios, yo no voy a expropiar nada, todo aquello, pero fue producto de instituciones muy débiles y de un sistema que había perdido la confianza del pueblo en ellos. Cansancio, maestro. Chávez ya tenía en su cabeza todo lo que iba a hacer. Yo creo que sí, maestro. Esas entrevistas. Indudablemente. A los de CNN y todo eso, que él es muy demócrata y que si no lo quieren se va y que 5 años y adiós. A mí se me hace difícil pensar que tuviera previsto 15 años. Probablemente tenía el propósito de durar. Okay. El propósito sí, ¿no? Okay. Y había llegado. Ya, eso, y ya dijo, llegué. bueno, pues ahí voy viendo, ¿no? palabra. Lo curioso es que al ir viendo le ha ido encontrando la forma de ver y de arreglar el asunto, ¿no? Para persistir. Bueno, el chavismo ha sobrevivido a la muerte de Chávez. Claro, ¿no? eso es todo. No más, ¿no? Es un acto de prestidigitación, ¿no? O sea, Y ha logrado resolver la desigualdad porque empobreció a todos. O sea, sí, es la única manera El posible de chavismo resolver ha logrado sobrevivir a Chávez. a Chávez. Es un acto de prestidigitación. Cuando hasta en eso las figuras que están ahorita son menores comparadas con él. Sí. O sea, muy menores. Bueno, empezando por el del pajarito, Lo ¿no? interesante del asunto, que ese señor que dice usted, fíjese lo que sucede más. Recibe ataques del exterior con estas declaraciones de la OEA, ¿sí? de 14 países, ¿y qué hace como respuesta? Recibe problemas del exterior, se recrudece en el interior, automáticamente, para reforzarse y decir que ha recibido los poderes para salvar a una Venezuela que está siendo agredida asediada por los países extranjeros. ¿Por qué? El discurso se cambia de acuerdo a lo que quieras. Tú lo conoces, yo no lo conozco. Hay un imbécil que se llama John Ackerman. ¿Han leído sus declaraciones? Sí, maestro. Sí. Que Venezuela está perfecto, que es la mejor democracia, que es el mejor ejemplo de la democracia
que qué bárbaros. Hay que ser retrasado mental para decir eso, ¿no? Es como si vas a una película, ves una película de terror y dices, oye, qué buena comedia y qué bonita novela de amor, ¿no? Este está pedo, que es lo que yo creo que John Ackerman está todo el día. Pero esa es mi percepción muy personal, ¿no? Que sorprende leerlo, sí, ¿no? Ahora, si lo conoces un poquito más, sorprende menos. Yo no lo conozco. ¿no? Ya lo dijo quiero Octavio Paz, conocerlo. a los escritores léelos, pero no los conozcas, maestro. Entonces así se Tengo aplica suerte, a sí. muchas personas. ¿Por qué se repite la historia? ¿Por qué creen que con ese discurso el pueblo menos favorecido intelectualmente se las cree todas? Brevemente, para tener espacio los dos, yo creo que el populismo ahorita está en un terreno fértil, no solamente en América, sino en todo el mundo, porque hay una crisis en las masas electorales, en la conciencia de los pueblos, una crisis con respecto al resultado, con respecto al comportamiento, a la ética y al sentido de trascendencia de lo que ha significado la política en los últimos 20 años para acá. Los problemas económicos, el desempleo, la sobrepoblación, la lucha por tener un futuro está no teniendo las respuestas adecuadas, y en ese sentido nunca había sentido yo un terreno más fértil para un cambio de época política con un populismo que se encuentra ante una posibilidad clara, el enojo del electorado. Pepe Newman. Y un sistema que no está funcionando económicamente. No, yo coincido, hay un gran desencanto respecto de la política, ¿no? Se vote o no se vote, yo creo que hay la sensación en vastas extensiones de la población, en diferentes estratos socioeconómicos, culturales, regionales, de que la vida pública no está satisfaciendo las necesidades de la vida cotidiana, ¿no? En un caso son razones económicas, en otro es falta de seguridad, en otro es falta de perspectivas en el No empleo, falta. en otro es O fenómenos de falta corrupción, perspectivas que es en el- desencantante. ¿no? Pues hay un desencanto, ¿no? Entonces cuando la gente dice, pues es que yo ya no tengo una elección clara, ¿no? Ya no sé por quién votar. Se coloca en una posición en donde pues es candidato, ¿no?, para lo que antes coloquialmente se llamaba para la ventolera, ¿no? Si tú no tienes un asidero de realidad, pues el viento te mueve, ¿no? Hacía mucho que no la escuchaba. ventolera. La ventolera. Y el discurso populista, tanto de izquierda como de derecha, porque sin duda hay un populismo de derecha, Los ¿no? dos Pero son por populistas. supuesto, El- pregúntale el- a Trump porque ya nos vamos. El neoliberalismo, de lo cual aquí hemos tenido bastantes cucharadas, también es populista. Cierto, ¿no? cierto. Sí. Si tú le das dinero a los de arriba, el dinero baja y todos vamos a ser felices, ¿no? Es un populismo, ramplón, ¿no? Muchas gracias, Pepe Newman. Muchas gracias, Raúl Quintanilla. Nos tenemos que ir. Que haya mucho y que Pero disfruten. de parte de nosotros tres, a los venezolanos tienen nuestra simpatía, nuestro amor y nuestro cariño. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Si se va, le regalamos una casa de campaña, ¿no? Para Bueno, que tenga dónde vivir. Lo único, En Siberia. los venezolanos que viven en México no hacen más que asombrarse y decir, eso fue lo que vivimos nosotros hace 15, 16 años. Sí. Idéntico, dice. Buenas noches, Raúl Quintanilla. Buenas Pepe noches. Newman, Y gracias. Carlos, Feliz semana. igual.